Buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza. En este bello día, mis queridos hermanos, los quiero invitar para compartir la reflexión de este día. Yo pertenezco al grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y hoy estamos celebrando la tercera semana de Pascua. Estamos viviendo todavía el tiempo de Pascua y regularmente en estas escrituras siempre estamos escuchando que nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo, mis queridos hermanos, domingo, día del Señor, día de asistir a la Santa Misa, de ir en familia a escuchar la palabra de Dios y a celebrar el banquete celestial. Para nosotros los católicos es un día de obligación, día de ir a la presencia del Señor. No se les olvide. Y vamos a meditar un poco en el Evangelio de hoy. Vamos a leer en Lucas 24, 35, 48. Y nos dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que habían pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que tengo yo, y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pan, un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en este Evangelio, San Lucas nos narra tres cosas bien importantes en el Evangelio. La primera es la presencia de Jesús resucitado en medio de los discípulos después de haber tenido ese encuentro con los discípulos camino a Emaús. Ahora ellos llegan contándoles a los discípulos que se habían encontrado con él, y Jesús hace presencia en medio de ellos otra vez. Pero también nos muestra Jesús aquí, nos dice aquí que Jesús les mostró sus manos y sus pies. Nosotros vemos cómo en estos días, como las llagas de Jesús, es el sello, por decirlo así de esta manera, el sello que Jesús les presenta a sus discípulos. Miren, este es el sello, mis manos y mis pies, las llagas.
Las llagas de Jesús es el sello de la resurrección. Y es también para nosotros, porque a veces somos incrédulos de las cosas de Dios. Entonces aquí en el Evangelio nos muestra la presencia de Jesús a través de ese sello que son sus llagas. Miren, soy yo, soy de carne y hueso. Un fantasma no tiene carne y hueso como yo. Esa es la presencia de Jesús. La segunda cosa que nos presenta este Evangelio es la comida compartida. ¿Tienen algo que comer? Porque en el camino de Emaús lo reconocieron al partir el pan. Ahora Jesús les dice, ¿tienen algo que comer? Y le ofrecieron, nos dice la palabra de Dios, un trozo de pescado asado. Él lo tomó y empezó a comer delante de ellos. Como quien dice, también lo reconocen por la comida. Y otra cosa bien importante que nos habla aquí el Evangelio es que les abrió el entendimiento de las Escrituras. Y no solo eso, no solo les abrió los ojos a través de sus llagas, sino que les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras. Y les dice aquí, dice, estaba escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Les está diciendo, es lo que yo les decía. Pero no habían entendido las Escrituras. Entonces Jesús les abre el entendimiento para que recuerden lo que Él les decía acerca de lo que estaba escrito. Nos dice aquí de Moisés y de los profetas. Y una tercera cosa bien importante es que dice aquí, ustedes son testigos. Jesús los hace testigos de esa resurrección, testigos de que Él ha resucitado. Y no solo eso, sino que los envía. Dice que en su nombre se había de predicar en todas las naciones. Y la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ahí Jesús los está mandando a hacer ese trabajo importante de volverse a Dios y de arrepentirse de sus pecados, del perdón de sus pecados. Y esa es la parte bien importante. Ustedes son mis testigos. Y eso le estaba diciendo a los apóstoles. Pero todos nosotros que se nos ha predicado la palabra de Dios, que conocemos las Escrituras, somos testigos de la resurrección de Cristo. Y Cristo también a nosotros nos manda a todas las naciones la necesidad de volvernos a Dios y de arrepentirnos de nuestros pecados. Esa es la misión que Cristo les da a los apóstoles y es la misión que nos da a cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, este tiempo es muy importante. Es un tiempo de gozo y de alegría porque Cristo resucitó y nos envía también a nosotros, a donde quiera que vayamos, a decirle a la gente que Cristo ha resucitado, ser testigos de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque al creer en Cristo nos hacemos testigos de su resurrección y también nos hacemos enviados como los discípulos. Y sería muy importante, mis queridos hermanos, que el Señor nos dice, ¿por qué surgen dudas
en su interior? Son las preguntas que les hace a los apóstoles. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Necesitamos nosotros, como los discípulos, palpar a Jesús para poder nosotros creer en su resurrección, para poder nosotros anunciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, qué hermoso evangelio con estas tres cosas bien importantes, mis queridos hermanos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el sello de su resurrección, sus llagas. Y nos dice acá, al empezar, que los discípulos de Maús lo reconocieron al partir el pan. Hoy domingo, mis queridos hermanos, que vayamos a la Santa Misa, ¿reconocemos a Jesús cuando el sacerdote parte el pan? Ahí está Jesús vivo y presente con esos sellos, esas llagas de sus pies y sus manos, haciéndonos testigos de su resurrección, testigos de la salvación. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. No se olviden de asistir a la Santa Misa, meditar en las Escrituras y recen el Santo Rosario en familia. Asistan a la Santa Eucaristía, ese momento donde Jesús lo tenemos que reconocer en cuando se parte el pan, como los discípulos. Que Dios me los bendiga. Oren por mí, que yo estaré orando por ustedes. Hasta luego, mis queridos hermanos.